Hola, muy buen día. Hoy hablaremos sobre dos tipos de parásitos. En primer lugar, la Ascaris lumbricoides y en segundo lugar abordaremos las uncinarias, que se clasifican en anciclostoma y en necator. Así que sin más preámbulos, empecemos. La Ascaris lumbricoides es un gusano de vida breve, ya que vive aproximadamente de 6 a 18 meses y es conocido como el más grande y el más común de los helmintos intestinales. Al medir de 15 a 40 centímetros de largo, hace ver pequeños a los gusanos redondos intestinales compañeros y aporta una imagen generalmente mental inesperada que se tiene de un parásito. Su cutícula es firme y sus extremidades más puntiagudas la van a diferenciar de la lombriz comúnmente de tierra, a la cual por los demás se va a parecer tanto en tamaño como en forma externa. El macho es un poco más pequeño que la hembra y tiene una cola curvada con espículas copulatorias. En cambio, la hembra expulsa hasta 200.000 huevos diarios, sea fertilizada o no. Los huevos tienen forma elíptica y miden de 35 por 55 nanómetros. También presentan una cubierta albuminosa, mamilada e irregular sobre sus cubiertas quitinosas. Estos huevos son muy resistentes a las condiciones ambientales y pueden permanecer viables hasta durante 6 años en climas templados. Ahora veremos su patogénesis e inmunidad. Se tiene evidencia de que la Ascaris lumbricoides induce una respuesta inmunitaria parcialmente protectora en el hospedadero, pero la gravedad del daño pulmonar es inducido por la migración de larvas a través de los pulmones y parece relacionarse en parte con una reacción de hipersensibilidad inmediata a los antígenos larvarios. La ascaris en los adultos vive en la parte alta del intestino delgado, donde mantienen activamente su posición no al excavar hacia la mucosa, sino más bien por la fuerza de la actividad muscular al nadar contra la corriente de heces a fin de evitar ser expulsados. Los huevos son depositados en la luz intestinal y expulsados en las heces. Al igual que los de la Trichuris, los huevos deben embrionar en el suelo por lo general durante un mínimo de 3 semanas antes de poder hacerse infecciosos. Los huevos de Ascaris deben ser ingeridos. Luego de la eclosión en los intestinos, las larvas de Ascaris penetran en la mucosa intestinal e invaden las vénulas portales. Entonces son transportados hacia el hígado, donde aún son pequeños como para pasar a través de los capilares de este órgano y salir en la vena hepática. Más tarde son transportados al lado derecho del corazón y después bombeados hacia los pulmones. Durante el transcurso de su migración, las larvas aumentan de tamaño. Para el momento en que llegan a los capilares pulmonares, son demasiado grandes como para pasar a través de los mismos hacia el lado izquierdo del corazón. Al encontrar su ruta bloqueada, estos se abren camino hacia los espacios alveolares y son impulsados hacia arriba como la tos y después deglutidos y luego de volver a tener acceso a la parte alta del intestino, completan su maduración y se aparean. Acerca de la epidemiología de la Ascaris lumbricoides, hay que tener en cuenta que, como datos, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, incluso 4 millones de estadounidenses, están infectados por Ascaris lumbricoides y se ha estimado que juntos cada año expulsan más de 25 toneladas de huevos de Ascaris. Al igual que la trichuriasis, con la cual a menudo coexiste, la Ascaris es una enfermedad de climas calurosos y de saneamiento inadecuado. Es mantenida por niños de corta edad que defecan de manera indiscriminada en la vecindad inmediata del hogar y recogen los huevos infecciosos en sus manos al momento de jugar. El parásito también puede adquirirse cuando el hospedero ingiere alimento contaminado con huevos. En climas secos y ventosos, los huevos pueden ser transportados por el aire y ser inhalados y deglutidos. Por ejemplo, en las áreas tropicales toda la población puede estar afectada. Sin embargo, casi todos los gusanos parecen estar agregados en una minoría de la población, lo que esto sugiere que algunos individuos están predispuestos a infecciones intensas. Los grupos familiares infectados aislados son más comunes en los climas templados. ¿Qué manifestaciones clínicas presenta la Ascaris lumbricoides? Bueno,
Estas manifestaciones van a depender de la migración de las larvas a través de los pulmones o de la presencia de las ascaris adultos en la luz intestinal. Durante la migración por los pulmones, las larvas provocan fiebre, tos, sibilancias y falta de aliento. En los estudios de laboratorio, estos revelan eosinofilia, desaturación de oxígeno e infiltrados pulmonares migratorios. La gravedad de estos síntomas se relacionan con el grado de hipersensibilidad inducida por infecciones previas y con la intensidad de la exposición actual, ya que en ocasiones se ha notado muerte por insuficiencia respiratoria, pero esta es una excepción a la regla de mejoría espontánea en la mayoría de los pacientes. En cambio, si la carga de gusanos es pequeña, las infecciones intestinales por gusanos adultos pueden ser asintomáticas. A menudo, los pacientes llegan a la atención clínica cuando el vómito o las heces contienen parásitos. Pero esta situación es más probable durante los episodios de fiebre debido a otras causas, que parecen estimular un incremento de la motilidad de los gusanos. Por ejemplo, la mayoría de los médicos que ha trabajado en países en desarrollo ha tenido la desconcertante experiencia de observar un ascaris salir de la boca o de la nariz de un paciente durante una evaluación de fiebre, por lo demás sin incidentes, ya que en ocasiones un gusano adulto migra al apéndice, al conducto biliar o pancreático y puede causar una obstrucción e inflamación del órgano. Después de intervención quirúrgica e intestinal, los adultos pueden migrar a través de anastomosis quirúrgica y hacia el peritoneo, lo cual puede causar una peritonitis. Las cargas de gusanos más acentuadas pueden producir un dolor abdominal y mala absorción de grasas, de proteínas, de carbohidratos y vitaminas. En niños desnutridos es posible que haya restricción al crecimiento y en ocasiones se forma un bolo de gusanos y obstruyen el intestino, sobre todo en niños de corta edad. Con cierta frecuencia se observan cargas de hasta 50 gusanos y se han aislado hasta 2000 gusanos de un solo niño. Sobre el diagnóstico, en cuanto sucede la expulsión de un gusano adulto, esto hace ver más fácil el diagnóstico, ya que de otro modo la ascariasis por lo general se diagnostica al encontrar los huevos característicos en las heces. La productividad extrema de la ascaris hembra hace que esta tarea sea mucho más fácil, excepto cuando predominan los huevos no fertilizados, de aspecto atípico. En la fase pulmonar, el diagnóstico de la ascaris se diagnostica al encontrar las larvas y los eosinófilos en el esputo. Dentro del tratamiento y prevención, pues los más utilizados son el albendazol, mebendazol y pamaoto de pirantel, que son de mayor eficacia. Los dos primeros se prefieren cuando también hay trisuria. El control de la ascariasis en el ámbito pues se puede dar en la comunidad por lo general con terapia masiva administrada a intervalos de 6 meses y también por último el control requiere de instalaciones sanitarias adecuadas. Continuamos con uncinarias que se dividen en dos especies, Ancylostoma y Necator. Ambas especies van a presentar características morfológicas y estructurales iguales. Cuando son adultos son de color blanco rosado y miden alrededor de 10 milímetros de longitud. Su cabeza por lo general está curvada en una dirección opuesta a la de su cuerpo y esto les va a dar una forma de gancho. Los machos tienen una bolsa copuladora en forma de abanico, en lugar de una cola curva y puntiaguda como generalmente lo tienen los otros nemátodos intestinales. Cuando una hembra está fertilizada puede liberar alrededor de 10.000 a 20.000 huevos al día. Estos pueden medir 40 por 60 micrómetros. Y aunque estas uncinarias comparten muchas características en su forma morfológica, es fácil diferenciarlas por la forma de su cavidad oral. Ancylostoma duodenal, o también conocida como la uncinaria del Viejo Mundo, va a poseer 4 estructuras tipo dientes, mientras que Necator americanus, o también conocida como la uncinaria del Nuevo Mundo, tiene placas en corte dorsal y ventral. En cuanto a su taxonomía, ambas van a pertenecer al mismo reino, que es Animalia, filo Nematoda, clase Cromadorea, orden Rhabditida y familia Ancylostomatidae, pero se diferencian en el género, donde una pertenece al Necator y otra al Ancylostoma. Ambas uncinarias comparten un ciclo de vida idéntico.
Los adultos por lo general van a vivir fijados a la mucosa del intestino delgado, donde van a succionar sangre, se van a parear y van a liberar huevos, los cuales van a ser expulsados a través de las heces en una etapa de desarrollo. Cuando estos llegan al suelo, los huevos eclosionan en un transcurso aproximado de 48 horas y liberan larvas rhabditiformes. Estas se van a mover a través de las capas superficiales del suelo y su alimentación se va a basar en las bacterias que se encuentren en ese lugar. Después, cuando duplican su tamaño, van a mudar y se convierten en larvas filariformes. Estas larvas son infecciosas y son capaces de sobrevivir en condiciones húmedas e incluso sin alimento hasta por 6 semanas. Cuando una de estas entra en contacto con la piel humana, se infiltran en la epidermis y llegan al sistema hemático. Luego son transportadas al lado derecho del corazón y los pulmones. Ahí se van a comenzar a desarrollar y se van a abrir paso a los espacios alveolares. Estos van a ser impulsados con la tos y los deglutidos y pueden pasar al intestino, donde van a madurar como adultos. Luego, en el suelo, los huevos van a volver a madurar, a liberar larvas rhabditiformes y van a volver a repetir el ciclo. Este parásito es causante de uncinariasis, donde va a comenzar a producir manifestaciones clínicas, donde una de ellas es la anemia. Cada ancilostoma adulta es capaz de extraer 0.2 mililitros de sangre diarios, mientras que Necator 0.3 mililitros diarios. En la mayoría de los pacientes que están infectados por uncinarias, la carga de gusanos es pequeña y esto produce una infección asintomática. Las manifestaciones clínicas se suelen relacionar más a cuando el parásito está infiltrándose en la epidermis, con síntomas como el exantema eritematoso, la dermatitis verminosa, el exantema pruriginoso o la hinchazón. En la migración hacia los pulmones produce síntomas y signos como la fiebre, tos, sibilancias y la falta de aliento. El intestino, el gusano adulto, puede producir dolor epigástrico y peristaltismo anormal. Pero las principales manifestaciones son una anemia ferropénica e hipoalbuminemia, que son el resultado de una pérdida crónica de sangre. Y la gravedad de la anemia depende de dos factores principalmente. Uno de ellos es la carga de gusanos y otro la ingesta de hierro en la dieta. Si este parásito se suele hospedar más de meses o años, puede provocar una anemia grave. En niños, todo esto puede provocar una insuficiencia cardíaca o el desarrollo de kwashiorkor y puede haber retraso tanto en el desarrollo mental, sexual y físico. La transmisión depende del depósito de heces que contengan huevos sobre el suelo, donde se desarrollen larvas bajo condiciones de lluvia abundante y temperaturas altas, como son 23 a 33 grados centígrados. Cuando estas están en contacto directo con la piel, pueden provocar una uncinariasis. Las infecciones se vuelven más frecuentes cuando están en comunidades cerradas, que están muy pobladas, por ejemplo, en donde se planta té y café. Necator americanus se va a encontrar en áreas tropicales del sur de Asia, África y América, pero también en el sur de Estados Unidos. Y Ancylostoma se va a observar en la cuenca del Mediterráneo, el Oriente Medio, norte de India, China y Japón. Estos dos parásitos suelen ocasionar cada año entre 50.000 y 60.000 muertes en Para el diagnóstico es necesario examinar directamente muestras de heces o concentrados de los mismos para buscar los huevos distintivos y como son idénticos en ambas especies y se realiza el mismo tratamiento para la infección, no se intenta identificar cuál es el gusano causal. Los tres fármacos antihelmínticos más usados son el albendazol, mebendazol y el pamoato de pirantel. En presencia de una anemia leve a moderada, el simplemente reemplazo de hierro es más que suficiente, pero si el paciente presenta una anemia más grave, es necesario realizar transfusiones sanguíneas. Al igual que otros parásitos, la prevención de uncinariasis requiere saneamiento mejorado, sin embargo, se puede obtener un beneficio adicional si se utiliza calzado, porque esto proporciona una defensa contra la invasión cutánea de la uncinaria.